Buenas tardes, bendiciones, confiando que todos estamos bien, esperando lo que el Señor tiene para nosotros, para ayudarnos y dirigirnos a un matrimonio saludable. Siempre lo digo porque es la base de no simplemente ser felices, no se trata de eso. Se trata de tener un matrimonio saludable para tener una vida cómoda, que estemos contentos, que estemos agradecidos. El ser feliz es algo como efímero. Es mejor estar contento, estar satisfecho, y en el matrimonio se logra buscando cada día la salud matrimonial. Y en esta ocasión queremos compartirles algo acerca de la oración personal. En Lucas 22:40 dice la palabra: y cuando llegó al lugar les dijo, hablando de Jesús, hagan oración para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra. Puesto de rodillas, hacía oración. Podemos darnos cuenta el modelo que Jesús está estableciendo a sus discípulos. Les dice que oren ellos y Él se hace a distancia para orar y hablar con el Padre. Muchos matrimonios o algunos matrimonios tienen la capacidad de orar juntos. Pero sabe, es tan necesario apartarnos para orar, porque hay cosas que solo el Padre puede saber. Hay cosas que afectan nuestro interior, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y que si nuestra pareja las escuchara, podría lastimarse, podría sentirse agredido o señalado o aludido. Y las mujeres somos muy verbales y a veces somos intencionales para decir las cosas sin decirlas. La oración es un momento tan íntimo entre Dios y cada uno de nosotros, que si ustedes logran hacerlo juntos es bueno, pero quede el tiempo personal y privado en la oración, en la comunicación con el Señor. He escuchado a algunas esposas reclamarle a su esposo que no lo ven orando. Eso no está bueno, ¿sabe por qué? Porque se vuelve una obligación. Cuando Carlitos y yo nos casamos, él es un hombre cuya convicción es orar muy de madrugada. Entonces, él quería hacerme un bien, quería enseñarme a hacerlo, y me hacía despertarme a las 4 de la mañana, y yo todavía estaba acostumbrándome a la nueva vida en donde ya no me dormía de madrugada y despertaba justo con el tiempo, sino ya estaba casada. Entonces me despertaba a las 4 de la mañana y yo me lograba despertar, me lograba bajar de la cama y me arrodillaba en la alfombra a seguir durmiendo. Y me levantaba con una gran condenación. Buscamos ayuda, buscamos consejo y nos aconsejaron esto. Cada quien tiene que hacer su oración personal a la hora en la que puede hacerlo con conciencia, a la hora en que es llamado por el Espíritu Santo para conversar con el Padre. Entonces, ahí aprendimos, fue una lección de vida, porque yo me tardé mucho en poderme levantar a orar, porque por mi temperamento, por mi manera de pensar, por lo que me había sucedido, me sentía como condenada porque nunca lo logré. Y claro, uno admira a la persona que lo lleva a Jesús, uno lo admira porque le lleva unos pasos adelante, y quisiera ser como esa persona. Mi esposo nunca dejó de levantarse a orar y yo no podía. Yo estaba acostada y muchas veces estaba despierta
y lo observaba, lo escuchaba. Claro, no escuchaba sus palabras porque él es bastante silencioso. Yo no lo soy, yo hablo con el Padre, él susurra. Son combinaciones que no se pueden hacer a la hora de una oración, a menos que sea una oración convenida. Oremos por esta decisión, oremos por esta persona, pero la oración personal no la podemos imponer, amadas hermanas, en lugar de estar forzando o presionando a su pareja para que ore. Usted ore y pídale a Dios que lo despierte. Yo supongo que durante esos años que yo no me levantaba a orar, mi esposo pedía por eso. Hasta que un día, de manera natural y voluntaria, yo desperté y sentí el deseo, la necesidad de arrodillarme y presentarme delante del Padre. Él lo hizo por su lado, yo lo hice por el mío. Mi manera de orar llegó un momento a estorbar su oración, porque ya le dije que yo soy un poco más, yo platico, yo hablo con el Padre. Entonces entendí que mi tiempo de oración personal tenía que ser totalmente aparte. Aquí Jesús en estos versos nos deja el molde. Se puede así. Les dijo a ellos que oraran y él se fue a orar aparte. Ellos tenían la decisión si oraban o no oraban. Sabemos lo que sucedió, pero eso no hizo que Jesús no platicara con el Padre, no llegara delante de él con su petición en ese momento. Siempre que Jesús estaba orando, estaba solo. Cuando le pidieron que los enseñara a orar, los enseñó a orar, pero su oración personal era aparte. Amadas, yo les insto, no presionen a sus esposos, no los etiqueten porque no los ven orando. Al final la oración es delante de Dios. Habemos personas que podemos orar el día entero sin estar de rodillas. Porque también orar no es forzosamente estar de rodillas, llorando, clamando. Orar es platicar con el Padre, pedirle ayuda al Espíritu Santo. Y eso se puede hacer en cualquier momento. Pero hay tantos moldes que se han establecido que quieren forzar a las personas, y las esposas somos muy mamás. No presione a su esposo. Solo pídale, Señor, despiértalo. Que ore, que platique contigo. Ore usted como mujer sabia, usted es la llamada a edificar su casa. Si como yo tiene la bendición de que su esposo es el ejemplo para levantarse a orar, entonces trate de imitarlo, pero no forzándose, sino pidiéndole, Señor, levántame tú, despiértame tú. Y Él lo hace, sin necesidad de hacer bulla, sin necesidad de despertar al vecino de cama o a los hijos, que si en algún momento nos encuentran orando, sea testimonio para ellos y no para nosotros. La oración personal. Jesús dejó a sus discípulos y se apartó de ellos. Dice, se alejó a distancia de un tiro de piedra. ¿Hasta dónde llega la piedra? Supongo yo que no hay una medida específica. Nos deja saber que hay una distancia que se puede tener cuando vamos a tener comunión con nuestro Padre. Seamos sabias, edifiquemos nuestra casa, orando, intercediendo, sin presionar, sin señalar, sin condenar. Nunca vamos a saber si la otra persona ora, tal vez más que nosotros, porque lo hace cuando no lo vemos, en el momento que puede hacerlo, en el momento que el Padre lo llama o en el momento en que Él necesita ir delante del Padre. Recuerde, todo esto es para que nuestro matrimonio se mantenga en salud, saludable. La oración es muy personal y debemos respetar el tiempo, la necesidad y la decisión de nuestra pareja.
Seamos nosotras quienes busquemos al Padre y edifiquemos nuestra casa. Y quizá así como mi esposo fue sorprendido años después de verme que yo me levanté a orar, usted va a ser sorprendida sabiendo que su esposo es un hombre de oración, no a la manera suya, a la manera de Jesús. Hasta la próxima. El asunto de la oración en el matrimonio es muy diferente a la oración congregacional a la que estamos acostumbrados a practicar. Por eso es que hay varios tipos de oración. Por ejemplo, Jesús, cuando andaba con sus discípulos, dice la Biblia que cuando él multiplicaba los panes, tomaba los panes y viendo hacia arriba, invocaba al Padre, le daba gracias al Padre. Es la oración congregacional. Pero también está el otro tipo de oración en donde Jesús le está enseñando a sus discípulos. Cuando ellos le dicen, enséñanos a orar, Jesús les dice, bueno, ustedes cuando oren, no hagan largas oraciones, no hagan repeticiones creyendo que así los va a escuchar el Padre. Hagan esto y digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la segunda oración, la de enseñanza, la de instrucción. Está la tercera oración, que es la íntima. De eso estamos hablando en este programa con mi esposa. Si usted quiere vacunar a su pareja contra la oración, exíjale que ore. Hombre o mujer, no importa. Si usted, hermana, es la llamada por Dios a hacer la oración familiar, intercesora, como se llama la oración de Juan 17, y que nosotros debemos practicar. Si usted es la que Dios ha levantado desde hace años, en secreto, y se ha ido a su lugar, lo que se llama su altar íntimo, a presentarse delante de Dios, y su esposo no lo hace, no le diga nada, porque la oración nunca puede ser impuesta. Es más, la rebeldía innata del hombre va a ser, pues entonces ahora no oro. Y eso lógicamente va provocando fricción en el matrimonio, porque muchas veces como esposos nosotros hemos estigmatizado que un esposo que no ora es un esposo carnal, es un esposo mundano, porque lógicamente no está orando, no tiene intimidad con Dios. Y eso nos hace equivocarnos, porque la intimidad con Dios no se mide como un resultado de algo que va a venir después. La oración íntima es solamente una oración, es un diálogo con el Padre. Y es en el momento que el Espíritu Santo, que es el que nos conoce, Él nos despierta y nos levanta y nos lleva al lugar secreto para poder comunicarnos con Él y empezar a derramar nuestro corazón y presentar nuestras peticiones. Lógicamente no estoy negando que el hombre, como cabeza de hogar, como sacerdote de la casa, es el obligado, por así decirlo, a levantarse de madrugada, ir a su lugar secreto y presentarse delante de Dios para pedirle la gracia, la misericordia, el pan de ese día, el trabajo, el cuidado, tantas cosas. Pero lógicamente muchas veces la religión entorpece ese acto de fe. Y quiero enseñarle algo, que en la Biblia nunca aparece que la mujer fuera a orar al templo. O sea, la oración no es una orden para la mujer, es para el hombre. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, 3 veces te presentarás ante mí y nunca con las manos vacías. Quiere decir que en aquel tiempo se presentaban los hombres, no las mujeres. Eran los hombres los que llevaban el sacrificio al templo como una manera de interceder a favor de su familia. Eso fue lo que pasó con Elcana, el esposo de Ana. Él llevó el sacrificio del altar para el que el sacerdote lo oficiara. Ana estaba ahí esa vez. Y dice la Biblia
como vio que no tenía hijos, entonces se postró a orar. Pero Penina no lo hizo. La pregunta es ¿por qué Penina tampoco oró? Porque no era papel de ellas. Ana lo hizo motivada por una necesidad íntima de que Dios le concediera un hijo. Y conocemos la historia. Incluso el sacerdote la insultó y la trató de borracha, porque no era normal que una mujer abriera los labios y no dijera nada audible. Eso lo vio, dice la Biblia, que Ana movía los labios. Era una oración íntima de su corazón herido, de su corazón lastimado. En cambio tenemos la parábola de los dos hombres que fueron a orar al templo, hombres. Uno dice que puesto en pie, empezó a hablar de él, de presumir y de criticar al otro. El publicano, sin exhibir ningún lenguaje, sencillamente dice que se golpeaba el pecho y repetía, Señor, sé propicio a mí. Ahí tenemos a dos hombres orando, uno por obligación, por religión, otro por necesidad de buscar y encontrar la gracia de Cristo. Ahora la pregunta, ¿cuál de los dos quiere usted que su esposo sea? ¿Cuál de los dos quiere usted que su esposa sea? La mujer indiferente que ora por obligación y cuya oración sea vacía, o una oración como la de Ana, espontánea, original, angustiosa, que Dios escuchó. Queridos hermanos, en el matrimonio hay mucho estigma todavía con respecto a la intimidad con Dios. Y si yo tengo el privilegio, porque no es obra mía, es un privilegio de parte de Dios que me ha dado, de que desde que lo conozco, cuando yo me convertí a Cristo y aprendí lo que es la oración, desde ahí, 40 y pico de años después, yo me sigo levantando a las 3 de la mañana sin despertador. Dejo que el Espíritu Santo me despierte, me levante. Y entonces yo ya entendí su lenguaje. Después de tantos años yo sé que es Él quien me está despertando, diciéndome, Carlitos, levántate, vamos a platicar. Y sin hacer bulla, ni aspavientos, ni nada, me levanto callada la boca, silenciosamente, que mi esposa no se dé cuenta. Y me voy a mi lugar secreto. Ahí derramo mi corazón y ahí platico con Dios. Y ahí le presento mis problemas, mis conflictos y mis necesidades. Y muchas veces ahí me responde. Otras veces no. Sin embargo, como Él es el Señor, he aprendido a dejar que Él decida cuándo contestarme y cuándo responderme. De manera que después de varios años, cuando yo me casé con mi esposa, lógicamente, ella no venía con esa costumbre. Y yo tampoco presioné. En alguna ocasión lo hice, pero ya les contó ella lo que sucedió. Se bajaba de la cama y seguía durmiendo en la alfombra. Eso me dolió, me lastimó, porque lógicamente yo estaba tratando de ocupar el lugar del Espíritu Santo. Cuando le dije que no lo hiciera más, porque le pedí perdón por tratar de obligarla a hacer algo que no estaba dentro de ella, al poco tiempo el Espíritu Santo obró y hasta hoy es una mujer de oración. Ella tiene su propio devocional, ella tiene su propia hora de levantarse, ella tiene su propia disciplina para platicar con Dios. Es más, ella prácticamente ora todo el día. Cuando salimos, cuando entramos, cuando vamos, cuando venimos. En cambio yo no. Mi estilo o mi necesidad es en la madrugada. Cuando todo el mundo está durmiendo, entonces yo puedo platicar con el Señor y presentarle mi corazón para que me perdone mis pecados. O sea, que cada uno de los dos tiene su propia disciplina, su propio horario. No pretenda usted hacer un clon de su pareja solo porque usted ora. Eso no lo hace usted por usted misma ni por usted mismo. Es un fruto que Dios, el Espíritu Santo, ha puesto en algunos de nosotros para que lo hagamos. Incluso debo decirle, hay pastores que no tienen una oración privada.
La oración que hacen es pública, en el púlpito. Por eso muchas veces la oración congregacional es más de ficción, de tratar de impresionar a la iglesia, de tratar de impresionar a los que nos ven y nos oyen. Pero Jesús dijo que eso es fariseísmo. Mas tú cuando ores no lo hagas delante de la gente para ser visto por los hombres. Enciérrate en tu cuarto y ahí en secreto, donde nadie te ve, el Padre te va a ver y te va a escuchar. Eso fue lo que yo preferí. Como pastor en mi congregación, yo no hago largas oraciones. Invoco el nombre del Señor por respeto, por honra, para que dirija el mensaje. Pero no es una oración larga como la que hago en mi devocional privado. Ahí sí me puedo pasar hasta 1 hora platicando con Dios, sin cansarme y sin que ni Él mismo me exija más de lo que yo puedo dar. Así que, hermanos, en el matrimonio debemos tener mucho cuidado. Por eso dice la oración personal de Lucas 22. Y cuando llegó al lugar les dijo, hagan oración para que no caigan en tentación. Después él se alejó de ellos, como a la distancia de un tiro de piedra, puesto que de rodillas hacía oración. Así que Jesús tiene varios estilos para orar, como dije al principio. Unas veces lo hacía de pie, viendo hacia el cielo. Otras veces lo hacía públicamente, enseñándole a sus discípulos. Y otras veces lo hacía en privado, como en esta ocasión. ¿Por qué no se puso a orar con ellos? ¿Por qué no les dijo, miren muchachos, vamos a orar, tomémonos de las manos, o doblemos rodillas todos, yo voy a dirigir la oración? ¿Por qué no dijo eso? Porque en este momento, en este contexto, Jesús necesita hablar con el Padre, él solito. ¿Qué le diría? No lo sabemos. Pero lo que yo hago, mi esposa nunca sabe lo que yo estoy hablando con el Padre, ni yo sé lo que ella está hablando con el Padre, porque son actos tan privados, tan íntimos, que no caben 3 personas, solo 2, el Padre y yo, Jesús y yo. Así que, porque muchas veces en los matrimonios hay tantas cosas ocultas, porque no las sacamos en oración, no las sacamos al corazón del Señor, las tenemos ahí y eso se va convirtiendo en un sofoco, por así decirlo, de manera que el diablo aprovecha para decir, ¿sabes qué? No estés orando porque no eres sincero, Dios no te contesta. Mentira del diablo, Dios sí contesta. Pero lógicamente la oración tiene que ser íntima, personal y privada. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos que esto les ayude a tener una vida devocional individual cada uno. Todo lo demás debemos hacerlo juntos. Ir a la iglesia, escuchar el mensaje, alabar al Señor, cantarle alabanzas, adoración, todo eso es público. La oración es muy diferente. Que el Señor les bendiga.